Aleluya. Aleluya. Reina su poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Reina su poderoso Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, músicos y cantantes, o cantores, adoradores, hay otra jornada de alabanza después de la enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Seguimos con el tema que planteamos esta mañana. Ya a ustedes les quedó claro que lo que está el apóstol Pablo corrigiendo acá es que estaban enseñando que la segunda venida del Señor
ya era inminente, iba a suceder. Y eso estaba, digamos, dejando de lado una cantidad de cosas, acontecimientos antes. Entonces quiere decir que no estaba sana la doctrina. En esa forma no estaba sana. Y él lo pone en orden. Pero explicando esto el apóstol Pablo entonces nos da unas pautas para entender lo del acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia y lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice el apóstol en el versículo 3, nadie os engañe. Mire que esta palabra la repitió el Señor Jesús bastante, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe. Oigan, mirad que nadie os engañe. Es un cuidado de cada creyente. Recuerde que uno tiene que ir detrás del conocimiento bíblico, no detrás de la emoción. Porque cualquiera nos puede emocionar. Yo diría, no sé, yo a veces he puesto este ejemplo, ¿no? Que tal que en cualquier ciudad de Colombia o aquí en Santa Marta, diga, allá en el Parque Bolívar está un hombre diciendo que es Jesucristo que regresó. Y está sanando los enfermos y le llevaron muertos y los resucitó. Hizo descender del cielo fuego. ¿Cuántos pentecostales serían corriendo por allá? ¿Sí lo hay? Sí, no, usted no, ni yo tampoco. Yo estoy seguro que no. Pero algunos que sí se van. Pues se pasan la vida, no estudian la Biblia, no buscan, no son adoradores, no conocen. Entonces cualquier cosa los puede mover. Entonces dice él que nadie os engañe. Porque no vendrá, oigan, no vendrá. Es decir, no, la segunda venida no será inminente, como decían, y todavía no ha acontecido. Y hace muchos años. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá sin que antes venga, es decir, primero es la apostasía. Y luego la apostasía ya está en acción. Y la manifestación del hombre de pecado, en este mismo versículo, miren, en este mismo versículo hay varias cosas que son doctrinales. Porque primero está afirmando que la segunda venida no será antes que suceda la apostasía. Y la apostasía es antes del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque ya comenzó la apostasía. Pero la manifestación del hombre de pecado será después que se arrebate la iglesia. Amén. Vuelvo y repito, ¿no? Primero, que la segunda venida no será antes que venga la apostasía. La apostasía es renunciar las personas de su creencia. Amén. Pero mire, uno busca el diccionario y dice el diccionario que un religioso públicamente renuncie de su fe. Es apostasía. Pero sucede que no solamente es el creyente, sino que también toda la raza humana, las naciones enteras. Porque cuando una nación dice, en nuestra constitución quiten ese nombre de Dios ahí. Porque no estamos en un estado religioso, ni estamos en un estado que solo hable de la moral, sino es un estado de derecho, oiga, un estado social. Así que ¿para qué poner? Aquí en Colombia quisieron quitar el nombre de Dios. Sí. Y en muchas naciones, no, Dios no. Eso es para los religiosos. En estos días hemos oído por televisión, por radio, por periódico, por todo esto, donde dicen las personas, es que los cristianos, porque ya estamos como descubiertos más, porque antes como éramos poquitos, ¿no? Hay una gentecita por ahí que no sabe nada, eso se burlaban de nosotros, pero como ahora hemos salido, Dios nos ha sacado a flote, amén. Mire que el Congreso de la República
hizo en estos días un homenaje a la iglesia. Amén. Eso nos alegramos, pero también puede traer peligros. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, muchos están seguros de que cuando el plebiscito perdió, dice, fueron los cristianos. Entonces, pero es que ellos leen un libro que supuestamente, y que es la palabra de Dios. Entonces ve que todo lo que se está levantando es en contra de Cristo. Amén. Así que esto de la apostasía no es el creyente nada más, porque hay creyentes que pueden apostatar, y lo ha habido, pero también las naciones mismas están apostatando, es decir, no más esto de la religión. Y aún en la historia hay muchos acontecimientos en que la persona renuncia, algunos creyendo que una falsa doctrina era la de Dios, ¿no? Y esa falsa doctrina trajo muchos errores en muchos aspectos de la vida. Y dice, renunciamos entonces a ese Dios. Así que hay una renuncia de sacar todo lo que sea, como dice aquí el versículo, todo lo que se llame de Dios. Se ha prohibido en muchas universidades y colegios la lectura de la Biblia. Amén. Hay leyes en algunos países que se dice, solamente puede la persona que es religioso hacerlo privadamente en su casa. Si le habla a alguien de su religión, está cometiendo un delito. Son leyes que están inventando. Si al hijo se le dice cómo debe vivir, infundirle la religión al hijo, es prohibido. No estoy diciendo que ahora aquí, no ni en Colombia, sino que ya están en algunos países que le están prohibiendo a padre y a madre que le digan de su creencia. Y oiga lo que sacan a reducir, porque el niño tiene derecho a al desarrollo de su personalidad. Tiene derecho, esa palabra derecho suena bonito, pero detrás de esa palabra derecho, que es buena y que lo dice la Biblia, los derechos de cada ser humano, pero están disfrazando tantas cosas con esa palabra derecho. Dice, el niño tiene derecho de pensar lo que él piensa y de tener desarrollo de su propia personalidad sin que nadie lo vaya a obligar. Así que entonces los padres no tienen derecho de hacerlo. Y todo esto en relación con todo lo que se llame de Dios. Mire la palabra laico no es muy conocida de los creyentes, de mucha gente, algunos no se maneja mucho en el ambiente. Dice, este estado es laico. ¿Qué quiere decir laico? Que no tiene ninguna orden sagrada. Si aquí no se reconoce nada de sagrado, sino que aquí cada cual tiene libertad de hacer lo que quiera hacer. Eso se llama laico. Pero si un país en su constitución dice, presentamos este país en el preámbulo al Dios Todopoderoso y lo reconocen, si este país no es laico, porque está teniendo en cuenta a Dios ahí. Entonces, no solamente los creyentes, y bueno, qué triste sería que un creyente en Jesucristo, de los verdaderos creyentes, ¿no?, pudiera renunciar de su fe. Qué terrible renunciar de la fe en Jesucristo. Hubo en aquel tiempo de la persecución, en los siglos III y IV, y aún hasta lo que llaman la Edad Media, hubo mucha persecución, muchos creyentes muertos. Por ejemplo, se dice que el emperador Nerón en Roma cogía a los creyentes y los ponía como lumbreras para sus fincas, para sus casas. Los juntaba de un combustible y los prendía. Y dice que él mismo incendió a Roma porque necesitaba un espacio para unas fincas
y prendió gran parte de la ciudad y ahí puso las fincas. O sea que el espíritu del anticristo ha estado en el mundo siempre, pero que tendrá una culminación y será representado en un hombre. Aquí lo dice el apóstol Pablo, mírenlo allí, tiene su Biblia abierta. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de un personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ha sido el afán del diablo toda la vida. Recuerda que cuando nos habla en el libro de Ezequiel 28 de la rebelión en el cielo fue esa. Dice que ese ángel, que era el comandante de los ejércitos celestiales para adorar a Dios, un día dijo, subiré y pondré mi trono junto al trono del Altísimo y seré semejante a él. Como quien dice, de ahora en adelante ya no lo vamos solamente a adorar a él, sino como yo estoy al nivel de él, me tendrán que adorar a mí también. Y el diablo sí anhela la adoración, que lo exalten y lo está logrando. En la gran mayoría del mundo lo ha logrado. Hay un pueblo que se le salió. Dice, este pueblo sí, cuando entendieron quién era Jesucristo, se me fueron de mi reino. Y como cantábamos en el himno, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Amén. Cristo adelante y el mundo tras de mí. Mientras más caminamos con Cristo, más lejos lo estamos dejando. Así que por eso el creyente no tiene que estar tan pendiente a las cosas del mundo y qué tal gastar un tiempo viendo algo que no tiene nada, sino que, pues como vemos en la farándula, en esos espacios de entretenimiento, tantas cosas que hay, que el creyente puede perder mucho tiempo en eso, pero que no le va a dar nada para lo espiritual. Y claro, la iglesia no tiene ninguna prohibición al creyente. Un tiempo, la iglesia que nos trajo el mensaje prohibió una vez los televisores y hasta se le llamó el cajón del diablo. Pero nadie sigue a Cristo porque le prohíban. El que sigue a Cristo porque creyó en Él. Inmediatamente que cree en Él y sabe quién es Jesucristo, de lo más profundo de su corazón sale el deseo de agradarlo y de buscarlo. Amén. Entonces estamos rodeados, como les decía, de una cantidad de sistemas que el diablo ha puesto en acción. Y dice que ese es el misterio de la iniquidad. Mire que el misterio de Dios es el misterio de la piedad. Es un misterio, algo tan profundo, con tantas cosas que contiene. Porque si miramos el misterio de la piedad, figúrese, Dios amando a la raza humana a tal punto, digamos así, o a tal dimensión, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo prueba Él mismo manifestándose en carne, porque hermano, esta es una doctrina bíblica apostólica, de que Jesucristo es el mismo Dios que vino a la tierra. Porque hay una doctrina muy parecida. Y de pronto el pentecostal que no estudia profundamente puede de pronto calarle esa doctrina. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Claro, yo creo que Jesucristo es Dios. Le preguntan a usted y él dice, yo también creo que Jesucristo es Dios. Pero usted no cree que el que dice que Jesucristo es Dios ya tiene la doctrina de la unicidad.
Lo que pasa es que se dice así: ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Así que son tres divinas personas de una misma esencia, de una misma sustancia, lo cual la Biblia no le da pase por ninguna parte. Nunca ningún profeta ni ningún apóstol jamás dijo esa palabra Trinidad. Desde que comienza la Biblia hablando del único Dios todopoderoso. Ahora cuando la Biblia dice el Hijo de Dios, sí, nosotros creemos en el Hijo de Dios. Amén. Creemos en el Hijo de Dios y creemos en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es entonces las cosas? Porque Dios es espíritu y es santo. Así que Él es el Espíritu Santo. Amén. Y en San Mateo capítulo 1, allí en el versículo 20 hasta el 23, allí dice que cuando la Virgen María concibió, dice: el Espíritu Santo hará sombra y vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios, para manifestarse al mundo, Él viene de esa manera, porque no podía caer un hombre del cielo porque allá no había hombre. Y si hubiera caído del cielo el hombre, entonces no sería humano. Entonces Dios tenía que humanarse para poder redimir la raza humana. El profeta dice que es el pariente cercano que viene siendo Jesucristo. Que en aquel tiempo los parientes cercanos redimían al otro pariente. Eso también estaba hablando en profecía de que el único que nos podía redimir era un pariente cercano. No podía ser un ángel, amén, un arcángel, un querubín. Ningún otro ser podía redimirnos. Ni el mismo Dios nos podía redimir en su esencia, en su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Entonces, porque el que nos iba a redimir tenía que morir en lugar de todos nosotros. Pero ¿dónde estaba ese personaje? ¿En qué parte de la tierra? ¿En qué parte del cielo? ¿Dónde estaría esa persona que fuera un humano y que no perteneciera al pecado de la raza humana? ¿Dónde se podía conseguir? En ninguna parte. Por eso Dios hace lo más maravilloso, amén, para nosotros. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el mensaje apostólico. Amén. Ese es el mensaje apostólico, que para nosotros no es una confusión. Cuando Jesús dice: mi Padre que me envió, yo voy al Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si fuera Dios igual al otro Dios, entonces sería muy raro y sería imposible que un Dios le ore a otro Dios y que pida ayuda. Porque Dios no pide ayuda y Dios no ora. Amén. Pero como estaba manifestado en carne y se manifestó como un hombre completo, porque estuvo en el vientre de su madre 9 meses y nació como nosotros, para poder ser humano. Ese es el gran misterio. Amén. Para predicar el evangelio hay que predicar eso. Ese es el mensaje apostólico. Y dice el apóstol Pablo, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Amén.
En la profecía dice, tú eres mi hijo. Dice el escritor, como está escrito, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Amén. Dios enviando a su hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese hijo no es otro, sino que el mismo Dios encarnado. Porque cuando habla la palabra hijo no se refiere a la divinidad, se refiere a la humanidad. Amén. Por eso Jesucristo es hombre, como lo dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué dice la palabra hombre? Porque no lo está mostrando allí como mediador, como Dios, sino como hombre. Pero hombre sin la naturaleza del pecado. Dice también el escritor a los hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando el apóstol dice que no nos debemos engañar, que vendrá la apostasía, y la apostasía ya estamos diciendo que va cuando se abandona la verdadera doctrina, es una apostasía para irse por otro lado. Cuando la nación entera renuncia a todo lo que sea de Dios y se ve ya un esfuerzo para hacer eso. En cierta ocasión estaban entrevistando a algunos pastores a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y le hablaban de lo moral. ¿Y usted cree que esto es pecado? Y él dice, vea, señores pastores, es que ustedes están en un contexto diferente al mío. Ustedes están en el contexto de la moral, yo estoy en el contexto de lo jurídico. Y es verdad, así es, pero entonces en ese contexto jurídico ahí no se mete a Dios para nada. Entonces se está renunciando a Dios, ¿no? A Cristo. Y con eso es que tenemos nosotros que combatir fuertemente por la palabra. Porque no es cuerpo a cuerpo, como dice el apóstol, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así que lo que le toca a usted y a mí como creyentes es ser verdaderos creyentes y adoradores de Jesucristo y hablar la palabra como se debe hablar, vivirla, vivir el verdadero evangelio, predicarlo y predicarlo no solamente desde un púlpito. Claro que siempre que tengamos la oportunidad de predicar por la televisión, por la radio, en los parques, donde sea, predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Pero usted también personalmente debe predicarle el evangelio a la gente. Porque si usted le dice, amigo, si usted no deja el fumar, usted sí no se va a salvar. Amigo, usted está en adulterio, tiene que dejar a esa mujer para que se salve. ¿Le está predicando el evangelio? No le está diciendo el evangelio. Tiene que decir el evangelio. A ver, ¿cómo comenzaría la persona? Yo quiero hablarle del Salvador del mundo, Jesucristo, Dios manifestado en carne, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y es el Salvador. Ahí pagó tu culpabilidad, tu pecado. Háblele. Entonces la persona cuando oiga eso, oye, pero esto me está hablando algo grande. Pero si me viene a hablar y me viene a obligar que deje yo mis cosas que me agradan tanto, bueno, señora, usted, yo aquí le vengo a predicar el evangelio, pero ese cuadro que tiene ahí, tiene que romperlo y botarlo en la basura, porque eso no es nada. Lo saca de allí. Porque la persona ya tiene lo que... Entonces, para que él pueda dejar aquello que cree, tiene que presentarle algo mejor. Amén. Entonces, escuche lo que sigue diciendo, que se opone y se levanta, oiga, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya está hablando aquí del personaje, está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, que se sentará en el templo de Dios. Según el conocimiento bíblico, el templo de Dios es aquel que hizo Salomón y que fue destruido. Y los israelitas, según noticias, están preparando ya para hacer su templo otra vez, porque hoy no existe el templo que se llama el templo de Dios, que es el de los judíos. Sí existe el verdadero templo de Dios en la tierra, pero la gente no sabe que existe el verdadero templo de Dios. ¿Usted conoce el templo de Dios hoy? Amén. Oiga, cada creyente que ha recibido a Cristo como Salvador, ahí está Él morando. Amén. El apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios? Templos del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, es como, así como un momento como increíble, que oye, ¿cómo se te ocurre a ti decir que Dios habita en ti? La gente no le va a creer eso a uno, pero es una realidad. Es verdad que habita en el creyente. Amén. Y que su templo es la iglesia en la tierra, y también es su reino en estos tiempos. Porque el reino de Dios es donde Dios reina, y donde Dios reina es en su pueblo. Después vendrá el reino milenial, que ya está en el futuro también. Reino milenial, que ya Jesucristo descenderá del cielo en su segunda venida y establecerá su reino. Y la Biblia dice que todos los reyes de la tierra llevarán sus coronas y las pondrán a los pies de Cristo. Porque eso sí está profetizado también, el reino literal de Jesucristo en la tierra. Pero ahora, como dijo el apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire esas palabras en el orden que están, ¿no? Están en el orden exacto. Porque sin justicia no habrá paz, y sin paz no habrá gozo ni habrá alegría. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que estamos en una verdad maravillosa y presente, pero tenemos que enterarnos de todo esto. Entonces los judíos están ya preparando, según noticias, para hacer su templo, para revivir todo su culto y todas las cosas. Ahora mismo existe un muro que quedó, ahí está ese muro, porque la invasión del emperador Tito en el año 70 derribó el templo, quemó Jerusalén, y queda el muro que se llama el muro ¿de qué? De las lamentaciones. Ahí meten unos papelitos, los dejan ahí, pero ellos están con el afán de volver a hacer su templo, y dicen que ya lo tienen preparado, prefabricado, para armarlo en cualquier momento y revivir todo su culto judío, porque ellos hasta ahora no saben quién es Jesucristo. No saben que el Dios de ellos se está gozando con su iglesia por todo el mundo, y ellos esperando el Mesías, porque lo rechazaron cuando les vino. Entonces en ese templo que se considera que el anticristo se va a sentar, porque eso es lo que se llama el templo de Dios. Se va a sentar allá y va a engañar a los judíos, porque con todo lo que él va a hacer, según la profecía, el anticristo lo primero que hará será engañar al mundo entero, engañar a los judíos, trayendo muchas soluciones y milagrosas. Pondrá en orden muchas cosas en el mundo, y luego se proclamará, como hacían los emperadores romanos, se proclamaban Dios. Así que el anticristo se va a proclamar Dios, y claro, haciendo milagros y prodigios mentirosos. Dice mentirosos, que mire que ya hay milagros y prodigios. Tras de la magia, o a través de la magia, hacen cosas milagrosas. Por ahí ese hermano Álvaro Torres dice que él, estando niño, llegó donde estaba un mago, y el mago cogió un papel periódico, lo envolvió, lo estiró y eran billetes.
y le repartió billetes a la gente. Dice, hermano Álvaro, usted me metí mi billete en el bolsillo. Vamos allá a la tienda, vamos a comprar. Y cuando sacó en el periódico. Milagros mentirosos. Amén. Y por eso aquí más adelante menciona la mentira. Dice que por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Oiga, esto no es que Dios lo está haciendo ahora. Dios está mandando, dice aquí, el amor de la verdad para ser salvo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, muriendo, resucitando, ascendiendo a los cielos, habiendo efectuado la redención de la raza humana. Y eso es lo que dice, vayan y prediquen esto en todo el mundo. Y el que crea este evangelio se salvará eternamente. Pero la gente no cree. La gran mayoría no cree. Entonces aquellos que no creen y rechazan y hacen la apostasía, sacando a Dios de todas sus noticias. Entonces dice la Biblia, en respuesta a eso, Dios permitirá un poder engañoso, amén, para que crean a la mentira. Gloria al Señor. Para que crean a la mentira, ya que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que, hermano, felicítese usted y yo también. Qué maravilloso es conocer esta verdad de Dios. Amén, alabanzas al Señor. Y en comparación con los que no creen, los que creemos somos poquitos. Claro, contando todos los creyentes desde el primer siglo que se han salvado hasta ahora, bueno, somos muchísimos. Pero si nos comparamos con la gente del mundo, de todos los siglos, siempre el pueblo de Dios será, como dice la Biblia, no temáis manada pequeña. Amén, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, la cual es Jesucristo. Y angosto el camino, que es Jesucristo. Amén. Y pocos son los que la hallan. Qué lindo pertenecer a ese grupo de los pocos que hemos hallado el camino de la vida eterna. Amén, aleluya. Bendito su glorioso nombre. Oiga esto, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hemos gozado como de un tiempo aquí en Colombia muy bueno, que aún nos felicitan y dicen las empresas a los pastores, oiga, usted no tiene allá uno de sus creyentes allá para que lo manden para acá, esa gente buena. Amén. Por ahí estamos como bien todavía, ¿no? Pero aquí dice que nos aborrecerán. Y se viene ese tiempo cada día más cerca. Si con ellos no queremos nada. Porque ellos están contrarios a todo lo que nosotros hacemos. Y claro que estaremos en contra del mundo. Pero el Señor Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida y la concupiscencia de los ojos, dice la Biblia, no proviene del Padre. Amén. No proviene de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no se contente mucho con el mundo, con las cosas del mundo. Aquí estamos en esta tierra y tenemos, bueno, que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que viajar, tomamos el bus, el avión y todo vamos a los supermercados, vamos a comprar, pero usted es extranjero. Usted es peregrino en la tierra. Amén, porque la Biblia ha declarado que el mundo es enemigo de Dios y enemigo de su pueblo.
Así que se vendrán cosas tremendas. Pero no tenga miedo. Si usted está lleno del Espíritu Santo y camina con Cristo, hermano, la victoria está ganada. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué más dijo allí? Yo he vencido al mundo. El mundo está vencido. El diablo está vencido. El pecado fue quitado. Amén. Dios nos ha dado la victoria. Pero el mundo está vencido dentro del reino de Dios. Y el diablo sigue actuando por todo el mundo, todo el que está en tinieblas, porque él es el rey de las tinieblas. Y es el Dios de este mundo, del mundo en la parte, no del universo, sino de la humanidad, en desenfreno. El sistema así del pecado. Él es el Dios de todo ese movimiento. Pero cuando habla de nosotros tenemos que estar listos para combatir. Porque por eso yo les decía que hay muchos hermanos que cuando se habla de los demonios creen que está reprendiendo demonios cada rato y viendo cosas. No, es que todo eso, ese es el movimiento que ha preparado Satanás a través del anticristo, del espíritu del anticristo, para atacar el cristianismo, para atacar la iglesia. Así que todas esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, todo viene con unos sistemas que se están inventando para que combatir al creyente. Amén. Así que no le tenga miedo a cosas por allí. Oye, ese callejón está como oscuro, yo no paso, bueno, de pronto con un ladrón, ¿no? Cuando yo no paso, pues no me roban. Pero que le vaya a salir un demonio, ¿no? Porque que le está oyendo al demonio porque va en un oscuro, sucede que por otra parte el demonio ya lo está sumagando, ya tiene un orgullo, es el demonio que le puso el orgullo. Amén. Que está mintiendo, ya está digamos igual que el mundo. Que estaba fornicando, bueno, listo, esto es lo que la gente hace. Entonces, no son cosas que vengan por allí, sino que uno tiene que permanecer con una vida limpia y santa ante los ojos de Dios. Así que lo que quiero que les quede claro es que todo este sistema está preparándose por el mundo entero, preparando en diferentes sistemas, en todos los órdenes de la vida. Se dirá como muy exagerado eso. No, sí es cierto. Amén. Si usted habla del comercio, usted ve que hay cosas preparadas tremendas. Si habla de la educación, también. Si habla de la política, peor todavía. Si todo está permeado. Y si son las leyes, figúrese mucho más. Porque es lo que va a regir la sociedad. Y ahí están poniendo cosas que no están de acuerdo con lo que dice Dios. Amén. Entonces tenemos que estar listos para combatir todas esas cosas. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero eso no es peleando con la gente, eso es siendo fiel a Dios y andando en el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu, Dios responde, lo usa para responder a cualquier necesidad que haya. Amén, bendito el nombre del Señor. Y terminando aquí la lectura dice, entonces, después que se ha quitado de en medio, ¿quién? Dice, hay quien al presente lo detiene para que se manifieste el anticristo, el que va a encarnar todo el sistema, todo el misterio de la iniquidad. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, el que lo detiene, se ha quitado de en medio. Ahí lo logramos entender que es cuando la iglesia sea arrebatada. Amén. Se ha quitado de en medio. Entonces, amén, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire usted,
primero, la apostasía que ya está. Amén. Luego el Señor levanta su iglesia y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito el nombre del Señor. Cuando se ha quitado de en medio el que lo detiene para que no haga su obra como la quiere hacer. Y luego dice entonces la palabra que el Señor lo matará. O sea que según este versículo, ese hombre que estará reinando en el trono del mundo, ¿no? Y ya la gente adorándolo, se dice que hará pacto con los israelitas y que lo recibirán como su Mesías. Y los primeros 3 años y medio de ese reinado mostrará muchas soluciones que la gente va a pensar entre más días que Él es Dios. Pero después, los 3 años y medio últimos es cuando ya se presenta con lo que es. No tenga miedo del anticristo porque ya no estaremos nosotros aquí. Él va a arrebatar su iglesia, amén. Primero es el arrebatamiento de la iglesia, porque cuando se ha quitado de en medio, en este caso el Espíritu Santo, con la iglesia, entonces se manifestará. Y dice que su manifestación será con todo engaño de iniquidad. Mire que la palabra engaño ahí está, porque todo esto es un engaño total para la raza humana. Todas las falsas religiones son engaños de Satanás. Hay una sola verdad, que es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Él tiene su enseñanza, Él tiene su doctrina, la cual está revelada en esta maravillosa palabra. Con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan, oiga, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. ¿De dónde viene la mentira? Dice que Satanás es el padre de mentira. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que conoce a Cristo no miente en nada. Amén. Aún dice la Biblia que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. A ver, si un creyente comete una falta, un agravio a alguien y esa persona lo llama: hermano, mire, yo me he enterado que usted fue el que hizo esto. A ver, el verdadero creyente, ¿qué haría ahí? Tiene que reconocer, o debe reconocer. En este andar de la iglesia, predicando el evangelio con los cargos y todo, he sacado estas conclusiones. Son estas: el creyente, incluyendo los pastores, porque los pastores somos creyentes también, ¿no? Primero que es el pastor. El creyente, que en verdad es un verdadero creyente, debe cuidarse mucho para no caer en alguna tentación, porque las tentaciones sí existen. Y debe cuidarse mucho para no caer en tentación. Hay muchas. La tentación por el dinero está que rodea cada rato. Amén. En el comercio, por la mentira. Puede mentir para ganar más dinero. En la parte sexual, en el sexo opuesto. Allí lo dice la Biblia. Los primeros pecados que menciona el Espíritu Santo por el apóstol Pablo es adulterio, fornicación, inmundicia. Y luego sigue lo demás. Pero cuando un creyente, verdad, sincero y verdadero creyente, se descuidó y cayó en una tentación, lo que él va a hacer, estamos seguros que si es verdadero creyente, él lo va a hacer. Él mismo va a confesar sin que nadie se lo diga, se lo obligue. Va a decir: hermano, yo he cometido una falta, yo vengo aquí para que ore por mí. Al pastor, ¿no? Caí en este pecado y yo quiero que usted lo sepa y me interceda por mí al Señor.
Amén. Pero el que no es verdadero creyente, cuando lo descubran y alguien se lo diga al pastor y el pastor lo llame, dice, no señor, eso no lo he hecho yo, eso es mentira, me están calumniando. Porque quiere defenderse con la mentira, porque el que tiene a Cristo no puede mentir, ni en ningún caso puede mentir. Aún jurando en daño suyo. Dice, ahora mismo si yo reconozco esto, voy a perder el prestigio, voy a perder el testimonio, pero no importa, yo lo cometí, yo lo diré y lo confesaré. Sea el verdadero creyente. El otro oculta sus pecados con mentira. Amén. ¿Y qué tal? Un pecado que cometió y lo oculta con una mentira. ¿Qué lo va a ocultar? Se profundiza más. Es más grande. Amén, hermanos. Por eso está diciendo aquí que les mandará un poder engañoso para que crean a la mentira, ya que no quisieron creer en el amor de la verdad para ser salvos. Concluyendo, hermanos, entonces, ya saben, no se dejen llevar por todo lo que les presenta la televisión, las redes sociales y gozándose y todo como cualquiera otro. Tenga cuidado con todo. Tenga cuidado. Yo no voy a decir que les vamos a prohibir, que aquí no se prohíbe nada. Tenga su celular, tenga todo, su televisión, pero usted es el que tiene el control de las cosas. Usted es el que tiene el control. Amén. No sé un creyente cómo puede estar frente a un televisor viendo una película que todo su contenido es violencia, pecado de toda clase, brujería, y a él le agrade ver esa película. Es que el mismo Espíritu Santo le está indicando a uno que uno no vea eso. Yo que voy a aprender ahí. Amén, gloria a Dios. Pero no solo eso, porque eso ya es algo que ya está totalmente declarado que es malo. Pero cuando le venga una invitación, un consejo, un propósito que usted lo ve que para usted le queda muy bien, de pronto por ganar dinero o de pronto por ganar prestigio, dice, esto está como bueno para mí, pero tiene que examinarlo si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted lo va a rechazar por completo, porque todos son los sistemas de ¿qué? Sistemas del mundo, impulsados por el espíritu del anticristo, por Satanás mismo, para coger el creyente y sacarlo de la verdad. Amén. Recuerden que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que puede suceder en cualquier momento. La segunda venida es después de unos acontecimientos. Pero en la segunda venida, más bien el Señor, dice la Biblia, vendrá con todos sus santos a reinar en la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Puestos de pies. Bendito el Señor. Es un momento muy especial. ¿Cuántos lo creen? Momento muy especial en que usted, oyendo la palabra, seguro que Dios le habló. Amén. Y usted diga, yo tengo que cambiar. Me voy a arrepentir de esto que estoy cometiendo. Me arrepiento de aquello que hice. Quiero purificarme. Quiero santificarme. Dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Sinceramente, y verá cómo Dios trata con su vida en una manera especial y lo pone a caminar bien con Él. Amén, amén. Oiga, esta tarde es tarde familiar. Pero para el próximo domingo está anunciado culto de renuevo, ¿verdad? Amén. Bendito el Señor. Aproveche esta tarde con su familia. Amén. No hay cosa más importante para el hombre en la tierra, aparte de Dios, que la familia. Mi esposa, mis hijos. Amén. Mi esposo, mis hijos. Bendito el nombre de Jesús. Primero oramos y después continuamos. Levante su mano en reconocimiento. Cada uno reconocer. Padre celestial, Señor de la gloria, bendito tu nombre glorioso.
Predicamos y alabamos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, reconociendo, Señor Jesucristo, cualquier falla que hayamos cometido. Sé que tú nos perdonas, Señor, cuando lo reconocemos. Que nos ayudas, Padre Celestial, a caminar contigo en esta tierra. Gracias por la obra de tu Espíritu en nosotros. Gracias por la palabra, Señor, que nos lava, que nos ilumina, que nos purifica y nos santifica. Gracias, Señor Jesús.